Buenas, bienvenidos a la masterclass del Máster de E-Learning y Tecnología Educativa del profesor Álvaro Morales de Arruano, titulada Niveles de concreción curricular y elementos nucleares del currículum educativo. Esta masterclass se compone de 4 grandes bloques: elementos que componen el diseño curricular, niveles de concreción curricular, elementos nucleares del currículum y la diversidad, las adaptaciones curriculares. En cuanto a los elementos que componen el diseño curricular, deberíamos destacar varios elementos que son sustanciales a la hora de hacer un diseño curricular. Por un lado, el plan de estudios, los contenidos del curso, el temario de clase, el diseño de programas de estudio y la organización de experiencias de aprendizaje. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta 2 aspectos. Por un lado, el diseño y la planificación. Tenemos que partir de una idea, de unos valores, de una realidad, qué es lo que queremos hacer. A partir de ahí debemos reflexionar en torno al currículum. El currículum no es un texto escrito como tal, y miento, sí lo es, pero es más importante, si cabe, la interpretación que se da al mismo. Con todo ello, se va a diseñar y planificar en base a diferentes estamentos. La administración será quien lo regule, los centros educativos quien lo planeen y el profesor quien lo lleve a cabo. Por ello, la acción educativa se basa en llevar a cabo un cambio de la realidad educativa, ese desarrollo curricular del que venimos hablando. En cuanto a los niveles de concreción curricular, debemos destacar que, en base a la bibliografía, encontramos generalmente 3 estamentos, aunque, como podemos ver en Jimeno Sacristán, aparecen 4: nivel administrativo, nivel de centro, nivel de aula y nivel de elaboración de libros y materiales para la enseñanza. Pero en esencia nos vamos a quedar con 3 estamentos. Por un lado, el entorno político, por otro lado, el entorno de centro y por último, el entorno de aula. Como se puede ver, esa concreción curricular parte de un nivel macro del gobierno, pasando por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para llegar a los centros, a las administraciones educativas, y a los centros, y por último el nivel micro, que sería el aula. El primer ámbito, que es el ámbito político, es el ámbito en el que se seleccionan los contenidos obligatorios. Se dice qué cultura y qué cultura se tiene que trabajar o no. Aquí aparece la naturaleza del propio conocimiento, la epistemología. Aquí deberíamos centrarnos y deberíamos reflexionar en torno a varios elementos. Debería haber un core curriculum, un currículum básico, común y obligatorio. Tenemos un margen de decisión o autonomía en torno al profesorado y a los centros, y por otro lado, ¿qué es ese core curriculum y qué debería enseñarse y qué no debería enseñarse? ¿Quién se beneficia de esa educación y quién no? ¿Y qué podemos hacer para que la escuela sea crítica y democrática? Que esto es referencia del profesor Apple. Continuando con el ámbito político, podemos ver ese core curriculum, ese currículum básico, ¿qué tiene que tener? Bueno, pues aquí nos encontramos la dualidad, por un lado, de la visión realista del conocimiento y por otro, de la visión relativista del conocimiento. La visión realista del conocimiento lo que pretende es reflejar la realidad de manera fiable. Entiende que la educación es una herramienta y siempre tiene que ser objetiva. ¿Qué ocurre? Que en el campo de las ciencias sociales la subjetividad y el relativismo tiene que estar patente. Por tanto, aparece una visión relativista donde hablan de que el currículum tiene que ser una construcción social. Aquí se basa en los valores sociales dominantes, es la coyunturalidad de la educación. Y su valor depende de la utilidad para el grupo, que es coherente y que es socialmente provechoso. Si avanzamos hacia el ámbito de centro, aquí nos encontramos que lo que pretenden es dotar al centro de estrategias y culturas común, coordinar estilos pedagógicos, generar un proyecto, un marco de desarrollo educativo y profesional, y trata de hacer proyectos de centro generales, que son macro, y particulares, que son micro. Y por último, avanzamos hacia el ámbito de aula, que es el día a día, la experiencia donde se produce el aprendizaje, y todo ello se basa, como no podría ser, en la propia acción del alumno, profesor y la interacción entre esos estamentos. Por tanto, se tiene que adaptar
a dichos alumnos, profesores y a su vez a los espacios y recursos y a sus posibilidades y limitaciones. Aquí, en el ámbito de aula, se tiene muy presente 4 factores: los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación, aunque, como podemos ver, también aparecen los recursos. En esta tabla, lo que se pretende es compendiar los 3 ámbitos. Si en el ámbito político se buscan los objetivos generales del sistema, en el ámbito de centro se van a buscar los objetivos de centro y la propia evaluación del centro, para que en el aula se intente adaptar esos objetivos a las necesidades que tenga ese entorno. Si en el ámbito político se selecciona una cultura escolar, en el ámbito de centro lo que se va a seleccionar es un marco metodológico, unos criterios de agrupamiento, unos criterios de uso de espacios y una selección de contenidos. Y ya en el aula se va a seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos, se va a planificar las tareas y se va a adecuar los espacios y tiempos. Podríamos hablar también de la política de materiales, que el ámbito político lo determina, el ámbito de centro toma decisiones y el ámbito de aula, lo selecciona, o los sistemas de acceso, que el ámbito político lo regula, el ámbito de centro establece criterios y el ámbito de aula ya entra más en profundidad en cuanto a las técnicas, instrumentos y fases de evaluación. Aquí se puede ver también ese nivel macro hacia ese nivel micro, del diseño curricular base de la administración, el proyecto curricular de etapa de la propia etapa, la programación de aula de la clase o el proceso producto ya del propio individuo o grupo. Continuamos con esa clasificación de nivel macro a nivel micro, aquí está propuesto a la inversa, en base a la legislación vigente. En cuanto al nivel de gobierno, podemos encontrar el diseño curricular base con la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Si avanzamos al centro, encontramos el PEC, el Proyecto Educativo del Centro, y el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y a su vez el Plan de Gestión. Si vamos hacia el aula, encontramos las programaciones didácticas y las unidades didácticas, y si vamos al propio individuo, encontramos las ACIS, las adaptaciones curriculares individualizadas, donde ahí tenemos que intentar poner hincapié o poner el peso en el propio alumno como individuo y como sujeto diferente a todos los demás. En cuanto a los elementos nucleares del currículum, destacaremos 4 grandes bloques: los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación. Los objetivos. El objetivo es el para qué, es la intención que tiene un proyecto educativo, el por qué se hace, qué es lo que se pretende aprender. No obstante, en la pedagogía se suele tender a hablar de desarrollo competencial o desarrollo de capacidades, hay que aparezcan competencias y capacidades. ¿Esto qué implica? El cambio de enfoque de enseñanza pasa de centrarnos en contenidos, es decir, en aprender el qué, a centrarnos en el propio desarrollo de las capacidades cognitivas, motrices, interpersonales, emocionales, etc. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué aprendo yo algo? Si continuamos con el qué, iríamos hacia los contenidos. Los contenidos se convierten en el instrumento como tal. ¿Para qué voy a aprender algo y qué es lo que voy a aprender? Son los componentes que determinan la capacidad de aprender o el desarrollo de la misma. No obstante, los contenidos no se pueden entender solo como eminentemente teóricos, sino que si nos centramos en el informe de Loss, de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, encontramos diferentes contenidos. Hablamos de el saber, el conocimiento puro, que aquí serían contenidos conceptuales, el saber hacer, que es el fáctico, que es el contenido procedimental, y el saber ser, que es el aprender a ser y a vivir juntos, que sería el contenido actitudinal. Si esto lo desarrollamos, encontramos que los contenidos conceptuales es el conjunto de conocimientos teóricos. Aquí encontraríamos axiomas, leyes, principios. Si avanzamos hacia contenidos procedimentales, aquí encontramos los saberes prácticos. Aquí aparecen técnicas, estrategias, métodos, habilidades, destrezas, todo lo que es procedimiento puro. Y por último, aparecerían los contenidos actitudinales.
Y aquí es donde encontramos los hábitos, valores y actitudes, el carácter instrumental, la fe, el desarrollo personal, el desarrollo social, etc. Por otro lado, aparecería la metodología. Aquí tenemos que desglosar diferentes elementos que están circunscritos a la propia metodología, como pueden ser los principios metodológicos, que lo que determina, a fin de cuentas, es las actividades y materiales que se van a desarrollar. Aparecerían también los métodos, estrategias y técnicas, que es la propia metodología docente en sentido estricto, que es determinar las estrategias y técnicas que se van a utilizar. Todo ello, ¿cómo se va a hacer? Pues con las actividades y experiencias del aprendizaje. Son las acciones como tal que se desarrollan y que se diseñan para que el docente pueda llevar a cabo ese aprendizaje. ¿Qué va a necesitar? Va a necesitar recursos materiales didácticos, que son los recursos que se utilizan en un contexto educativo con la finalidad de enseñar esa finalidad didáctica o desarrollar las actividades formativas. Y por último, la organización didáctica. Es decir, el aula, los tiempos, la organización social de la escuela, etc. Por último, aparecería la evaluación. Aquí es interesante detenernos y hacer un pequeño inciso en que la evaluación no puede ser tomada como un hecho puntual, sino que tiene que ser tomada como una acción procesual. Es decir, tiene que ser algo que se dé antes, durante y después. Que, como dice el ciclo de Deming, sea algo en espiral que se va evaluando para ir mejorando el programa y todo lo que rodea en búsqueda de la calidad educativa. En la evaluación, ¿qué se pretende? Pues identificar las características personales, intereses y ritmos de desarrollo. Se tiene que dar para proporcionar la información básica para reorientar los procesos educativos, que aquí estaríamos hablando un poco más de la evaluación diagnóstica. También tiene que suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes. Aquí estaríamos hablando un poco más de la evaluación de proceso. Y por otro lado aparece un concepto que en las últimas décadas está muy en boca de todos los pedagogos, que es la evaluación por competencias, y que es una evaluación que se suele hacer apoyándose de las rúbricas. Las rúbricas, que son un conjunto de criterios o estándares que van determinando el grado de cumplimiento de esos objetivos de aprendizaje. Por último, vamos a hablar de la diversidad, las adaptaciones curriculares. ¿Qué ocurre? Nos hemos centrado mucho en el ámbito político, en el ámbito de centro y en el ámbito de aula. Pero en el aula todos los chicos no son iguales. Por ello, si buscamos la individualización de la educación, tenemos que avanzar hacia las adaptaciones curriculares. ¿Qué, cómo, cuándo, enseñar y evaluar? Bueno, pues eso lo determina el currículum, que aquí estaríamos hablando de ese enfoque político, que es la población escolar como tal. Todo ello se concretaría en el proyecto curricular, que es la población de un centro concreto, es decir, ya estaríamos hablando del enfoque de centro, para luego bajar a la programación de aula, que ya estaríamos asumiendo del grupo clase, el grupo aula, es decir, la clase convencional. Como decíamos, ¿qué ocurre? Que todos los alumnos no son iguales. Cada uno tiene un desarrollo competencial de diferentes dimensiones del ser humano, diferentes, y por ello, en algunos casos, tendremos que hacer adaptaciones curriculares. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Pues son modificaciones sobre el currículum ordinario. Aquí tenemos que dar respuesta, como ya decíamos, a esa individualización, a esa diversidad, de ahí a que aparezcan las adaptaciones curriculares. En las adaptaciones curriculares, que se va a intentar modificar o mantener, bueno, pues objetivos, contenidos, metodología y evaluación, como ya decíamos. Y eso va a ser el elemento fundamental de que una adaptación curricular sea significativa o no. A su vez, también podríamos hablar de cambio de materiales, de cambio de organización escolar, etc. En cuanto a las adaptaciones curriculares, encontramos dos grandes bloques. Por un lado, las adaptaciones curriculares significativas, que ¿qué es lo que modifican? Bueno, pues los elementos centrales del currículum.
modifican los objetivos, los contenidos, la metodología y los criterios de evaluación. Esas evaluaciones significativas se suelen hacer cuando las circunstancias son proclives para hacerlas, y no se intenta ser más prudente y avanzar hacia adaptaciones curriculares no significativas. Esas adaptaciones curriculares se tienen que hacer no solo por un déficit del cumplimiento de objetivos, contenidos, metodología y evaluación, sino por un sobre desarrollo de esos objetivos, de esos contenidos, de esa metodología y de esos criterios de evaluación. Aquí estaríamos intentando no dejar a un lado a la sobredotación cognitiva. Adaptaciones curriculares no significativas son adaptaciones que no necesitan un cambio tan sustancial del currículum, donde con un cambio de tiempos, actividades, metodologías y técnicas e instrumentos de evaluación podemos conseguir que los alumnos lleguen a cubrir los objetivos con el desarrollo de los contenidos y con unos criterios de evaluación positivos. ¿Quién tiene que hacer esas adaptaciones curriculares? Esas adaptaciones curriculares las hace el profesor, pero siempre con el asesoramiento del EOEP, que es la orientación educativa y psicopedagógica, los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Y con esto acabaríamos la masterclass de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy dispuesto. Muchas gracias.